aunque cuenta con uno de los yacimientos neolíticos más importantes de nuestro país. El núcleo actual de Zueros tiene su origen en el siglo IX. Anteriormente, algunas casas se reunían en las pequeñas elevaciones que van desde el llano a la superficie montañosa, pero fueron los árabes los que se fijaron en el enorme brazo de roca caliza, que otorgaba dos grandes ventajas: el dominio del llano y un emplazamiento prácticamente inaccesible por su pendiente extrema. Nos lo explica Inmaculada Jiménez, técnico de turismo. Se supone que se eligió este lugar porque es el punto más alto de alrededor. Es decir, por detrás tenemos una barrera natural, estaría lo que se llama el Cañón del Bailón, y claro, por allí se supone que nadie podría atacar la zona ni nadie podría venir. Entonces, desde el punto más alto del castillo podríamos controlar todos los campos de alrededor. La idea era que su torre sirviera a la red de atalayas diseminada por la Sierra Subbética para avisar de las incursiones de tribus y reinos rivales. Resulta difícil de imaginar el enorme esfuerzo que supuso llevar la materia prima hasta aquí. Por eso los Banu Himsi comenzaron por construir la torre. Lo primero que se construyó del castillo fue la torre que vemos allí más alta. Esa torre es de construcción árabe, la hicieron la tribu de los Banu Himsi en el siglo IX y es una torre atalaya, es una torre vigía. Servía para controlar todos los campos que hay alrededor y también servía de sistema de comunicación. Los árabes tenían una red de torres de este tipo por toda Al-Ándalus para darse información acerca de las batallas o acerca de si venía alguien a atacar la zona. Su altura de vértigo, la verticalidad de la roca y la fortaleza de sus muros no pudo merecer un nombre mejor: piedra inexpugnable. En árabe, Zuhaira. De ahí el origen de la denominación de Zueros. Zuhaira significa piedra inexpugnable. Es decir, bueno, yo esto lo explico como que los que pusieron la torre les costó mucho trabajito poner la torre donde está, porque está justo encima de una peña. Y de ahí viene el nombre de Zuero, que antiguamente se llamaba Zujero, por el tema de la Jota de Zuhaira. Sin embargo, el castillo no registró ninguna batalla importante entre los reinos islámicos. La oportunidad de demostrar su fama de inexpugnable le llegó con la incursión en la zona de las tropas católicas, a cuyo frente marchaba Fernando III. Pero el debilitamiento de la organización del reino nazarí de Granada permitió que tras varios asedios y escaramuzas, el patio de armas de la fortaleza cayera en manos cristianas y pasara a reforzar la frontera. Del castillo salió una expedición de aguerridos jinetes, según las crónicas de la época, que participó en el apresamiento de Boabdil. Es un misterio si en aquellos días los soldados atravesaron el río mediante un puente. Según la gente del pueblo, se supone que había un puente que pasaba por encima del río y que llegaba hasta una peña que está, bueno, cuando subamos a la torre del castillo veremos una peña que está enfrente. Se supone que había un puente. Lo que pasa es que eso en verdad no está documentado, no se han hecho excavaciones arqueológicas para descubrir si están los enganches de ese puente para cruzar el río. O quizás, aunque nunca lo sabremos porque no se han encontrado restos, la leyenda del puente hubiera pertenecido en realidad al palacio renacentista, levantado por los Fernández de Córdoba en el siglo XVI, una familia que inauguró un periodo de esplendor para el municipio. En los salones del palacio y de la casa señorial, que se construyó anexa a la antigua fortaleza, recibieron a las familias nobles de la época y organizaron bailes y cenas. Pero toda esta belleza quedó destruida por un terremoto. El castillo fue destruido en el terremoto de Lisboa. En 1755, este terremoto tan fuerte que asoló la ciudad de Lisboa llegó hasta aquí. Aquí fue tan fuerte que en verdad murieron unas 19 personas, lo que sería bastante para la época porque Zuero no tendría mucha población en aquel momento. Se rompió el castillo, a la gente se le rompieron sus casas y no tuvieron otra sino que venir al castillo a coger las piedras para reconstruir sus casas. Por eso ya queda poquito, la verdad, tenemos el castillo en ruinas. Se ha reconstruido una parte, pero tampoco se ha querido tocar mucho más porque pensamos que los monumentos tienen que dar fe del paso del tiempo.
y si un terremoto rompió el castillo, pues poquito castillo nos queda. Una vez que la fortaleza quedó seriamente dañada, los vecinos convirtieron su plaza de armas en un cementerio, que posteriormente sería desmantelado para facilitar el acceso a los turistas. La plaza que llamábamos Plaza de Armas ha sido el cementerio de Sueros por muchos años. Lo que pasa es que, por el hecho de que el pueblo ha crecido un poquito, el cementerio ya se ha sacado a las afueras. Pero otras de las aportaciones de la familia de los Fernández de Córdoba fue la remodelación de la iglesia parroquial de los Remedios. Construida sobre la antigua mezquita, la iglesia primitiva se dedicó a la advocación de Santa María, pero enseguida se quedó pequeña y precisó una ampliación. La iglesia contiene pequeños tesoros como un cáliz del siglo XVI, obra del platero Pedro Fernández, y la talla de nuestra patrona de los Remedios del siglo XVIII. Pasear por las calles de Zueros es un recorrido por la historia. Casas blancas y balcones en flor nos transportan directamente a la tradición andaluza y al estilo arquitectónico árabe. Sus intrincadas calles recorren las cuestas que provoca el terreno y se convierten en miradores naturales a la sierra. Abrir la puerta, respirar el aire aromatizado por las flores y observar los primeros rayos de sol cayendo sobre los campos y las rocas es un privilegio heredado del pasado que aún hoy podemos disfrutar.